Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Nada es tan en serio y tenemos nuevo programa. Está súper interesante. Ya saben que son temas completamente diferentes siempre, pero creo que eso es lo que hace muy, muy rico este programa. Hoy tenemos una invitada muy especial. Creo que va a haber mucho debate, creo que va a haber muchas preguntas, pero eso es lo realmente rico de este programa. Y bueno, pues ustedes se quedarán en nada es tan en serio o a lo mejor sí lo es. Jessy, ¿cómo estás? Qué bueno que Hola, estás por Vane. acá. Pues mucho gusto, gracias por invitarme a tu programa. Es un regalo estar contigo y Gracias. agradecida siempre por, bueno, todas las iniciativas que tienes, que siempre son pues para informar a la gente, para estar al servicio y bueno, que sea información que pueda nutrirnos. Perfecto, no, pues gracias a ti. Ya les platicaremos un poquito más adelante cuando profundicemos en el tema. Em, Siempre les pido a nuestros invitados que ellos se presenten, pero yo solo me voy a adelantar un poquito. Y para mí es un gusto tenerte porque a los cuatro vientos siempre lo voy a decir, es mi maestra. Es donde yo aprendí muchísimas, muchísimas cosas con las que ahora puedo ayudar a muchas personas y lo hago con mucho amor, como siempre me lo enseñó. Pero Jessy, a ver, preséntate por favor. Ujú. ¿Quién es Jessica Luna? Tú preséntate, tú dinos. Bueno, pues mira, yo soy psicóloga social, tengo una maestría en educación, em, soy tanatóloga, soy coaching integral del ser y soy representante de la Escuela de Reconstructivas, que es un método nuevo en terapia grupal en el mundo, que es una escuela que pertenece a Carola Castillo. Y bueno, represento a la escuela en México y soy facilitadora de este método aquí en México. Además de eso, bueno, soy mamá de dos hijas que ya son adultas. Y bueno, tengo ya algunos años de experiencia en terapia de forma individual, de terapia de pareja, de terapia grupal. Y bueno, pues eso es como cuando yo digo quién soy, es como parte de lo que ha sido mi búsqueda, porque también tengo un camino medicina que es innegable para mí, que tiene que ver con el conocimiento de algunas plantas sagradas, que de pronto eso a mucha gente no le agrada mucho como vincularlo con el área terapéutica, pero actualmente cada vez hay más y más opciones que se vinculan desde la psicología con las plantas también. Así es, digo, hablar de plantas para mí siempre va a ser maravilloso. Ahorita vamos a profundizar pues más en eso, pero pues nada más, ¿no? Nada más Jessie Luna ha incurrido en todo eso, que no es poco, que no son pocos años, que no son pocas experiencias. Afortunadamente me ha tocado recorrer un pedacito bien pequeño contigo de todo esto y lo que me cuenta siempre se me hace muy rico y ahorita vamos a empezar a compartir esa parte. Jessy, me gustaría empezar preguntándote, tú primero estudias psicología, em, me imagino que es por gusto, que es porque te llama la atención, como muchas personas lo hacen, a veces es para entendimiento propio, a veces por un servicio pues no sé si se le pueda llamar social o comunitario, porque también eso debería de estar en los primeros pilares de cualquier país. No lo está, pero debería. Ujú, Pero aquí hay un tema bien importante. ¿Cómo Jesse empieza a incursionar o a relacionarlo con esta parte holística que se está dando mucho más cada vez? Y no sé si la pregunta en específico sería, ¿cómo entra a lo sistémico? ujú, Porque hay muchas personas que ahora ya han escuchado la palabra constelaciones familiares. Se ha manoseado desafortunadamente mucho la palabra o la descripción, pero la raíz de todo esto, ¿cómo haces esa mezcla? sí, Eh, ¿cómo decides hacerlo? ¿O qué te inspira para hacer eso? sí, bueno, mira, también soy consteladora familiar. Hice dos formaciones importantes en constelaciones familiares en el año del 99.
¿no? ujú, Que fue cuando nadie lo sabe, pero el auge de bueno, de las, las ajá, constelaciones empezaron en México en el más o menos 98, 1998, que si lo ven, no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, llega a México a UDEC, que es una escuela que está en el Estado de México, ujú, y lo trae Angélica Olvera, trae al creador de las constelaciones familiares, al maestro Bert Hellinger. ujú, Y bueno, cuando yo termino de estudiar psicología, cuando me dices, bueno, ¿cómo fue que estudié psicología? La verdad es que fue primero para entenderme, porque una maestra justo de primer cuatrimestre de psicología decía, todos los que están estudiando psicología vienen aquí a sanar con su madre, vienen aquí por temas con su madre, ¿no? Entonces yo ujú. decía, esta señora está como loca, no es cierto, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Y qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? O sea, si lo que menos quiero es parecerme a ella, ¿no? Y claro, sí, Entonces, eh, en realidad, yo puedo decirte hoy que después de todos estos años de práctica y de lo que he estudiado y lo que he tenido la fortuna de escuchar tantos y tantos historias de vida, porque yo no diría pacientes, sino consultantes, ¿no? Que me han hecho el favor de compartirme sus historias de vida, su vida, ¿no? Es así, o sea, en realidad la búsqueda empezó por eso, por tratar de ver qué pasaba conmigo en relación a mi mamá. claro, Entonces, yo termino de estudiar psicología. En psicología te enseñan toda la parte teórica, toda la gente que estudió, bueno, todos los teóricos, los maestros de psicología que pusieron las bases de la psicología y contaba con toda la teoría. Y cuando termino de estudiar psicología, yo quería hacer una maestría y siempre me ha gustado enseñar y por eso es que elegí la maestría en educación. Em, una de mis maestras también decía, bueno, piensa cuál era tu juego favorito de la infancia, que esto es algo que quienes nos ven y nos escuchan podrían hacerlo. claro. Y si te estás dedicando a algo relacionado al juego favorito de tu infancia, lo has hecho muy bien. Muy bien. Sí, así es. Fíjate Entonces, que es bien curioso cómo la conciencia colectiva no falla. Acabo de sacar justo un video de ello, de el rescate el autorrescate que podemos hacer con esto. Y la pregunta era justo lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que te apasionaba de pequeño? Rescátate en ello, ¿no? Y mira, cómo no hay cosas cerradas. Pero, a ver, no te interrumpo, sígueme no, 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 porque diciendo. todo se liga, ¿no? Porque justo Claro, esto que dices de las pasiones, fíjate que es algo que ahorita en los consultantes que tengo, cuando yo les pregunto, ¿qué te apasiona? Me hacen una cara así de, ah. O sea, como que es la primera vez que se ponen a pensar en eso. en eso, claro, Entonces, más allá de pensar que solo venimos a ser madres, padres quienes lo eligen, ¿no? O que solo vine a hacer dinero, a sobrevivir o a ser hermano de alguien o pareja de alguien, tenemos que hacer conciencia de que claro, venimos a disfrutar la existencia que tenemos, pero así como es, estamos en supervivencia todo el tiempo, se nos olvida ese objetivo. Entonces lo dejamos de claro, lado, ¿no? Porque no sabes cuántas historias he escuchado de, bueno, entonces pues ya yo salí de la prepa, conocí a alguien, entonces nos embarazamos, pero no tenía trabajo, yo encontré un trabajo y en ese trabajo sigo hoy y hoy tengo 50 años, ¿no? sí, Y cuando les pregunto, bueno, ¿y tu pasión? No, pues es que tuve que trabajar porque nacieron mis hijos, porque la comida, porque esto, porque no. Y entonces es como que nos subimos a un carrito, ¿no? En automático y claro, entonces pues había una curva y me llevó la curva a la derecha y luego a la izquierda y nunca puse las manos yo en el volante para decir, a ver, me bajo del carro o hago una pausa o decido ir a la derecha, ¿no? No, claro, o sea, vamos resolviendo la vida como se va presentando sin un plan porque culturalmente no nos enseñan a planear nada, ni bueno, ni siquiera o no sé, un ahorro para el retiro, ¿no? nada, Que tendría que nada, ser, a prever nuestra seguridad social, no nos claro, enseñan a, bueno, a ver, ¿dónde vas a querer vivir? Si quiero realmente vivir, ¿en dónde? ¿No? Si no es, claro, ok, estás aquí, aquí pasó que te enamoraste, que pasó esto, que entonces ahora hay que resolver y tienes que vivir porque entonces esa receta la han hecho mi mamá o mi papá lo resolvieron de esa forma, ¿no? Entonces no hay y una planeación, no hay la cultura ni de ahorrar, ni de planear nada, porque entonces vamos resolviendo como surgen las cosas, ¿no?
Y hablabas, bueno, de las nuevas generaciones actualmente. Eh, no sé si tú lo has notado, pero yo que tengo gente cercana de esa edad, ahorita los chicos entre 23 y 28 años Ujú. no son papás, No, siguen viviendo muchos con sus padres, así ¿no? es. O más O grandecitos más también, ¿eh? grandecitos, ¿no? Pero bueno, yo lo veo porque veo en particular una generación de esa edad. Sí, Generación que te estoy hablando de no 5 personas, 10 o 15 personas que no son padres o madres, no están ni en relación de pareja, ni tienen la menor impulso intención. de Ujú. moverse con sus padres. Y yo me lo preguntaba y decía, bueno, ¿qué está pasando? Claro, Porque efectivamente cada vez, bueno, la tendencia es que cada vez menos personas van a querer ser padres y madres y los hijos que van a tener en promedio van a ser dos. Ujú. sí, cada vez Una se reduce a dos, ajá. más. Sí, Cuando sí, sabíamos que tus abuelos o los míos venían de historias de familia de 8 hijos, 9 hijos, 6 hijos, quien menos tenía, ¿no? Por supuesto, es un cambio de conciencia, de mentalidad, de muchas cosas, pero a lo que quiero llegar es el automático, ¿no? O sea, vamos resolviendo, pero también al mismo tiempo, creo que ese resolver de esa manera sí te deja cada vez más lejos de lo que te gusta de tu, claro. de tu verdadera pasión. Entonces, cuando yo les decía al inicio, bueno, ¿cuál era mi juego favorito y por qué decidí estudiar una maestría en educación? Bueno, mi juego favorito era jugar a la escuelita. Sí, nos habías dicho. Ajá. Entonces, pues yo compraba mi material y mis plastilinas y entonces tenía dos amiguitas que eran mis alumnas y pues por supuesto que yo era la maestra, ¿no? Entonces, yo hacía todo lo que había hecho las maestras conmigo. Entonces, ponía, no sé, los márgenes en los cuadernos y entonces tenía mi material y tenía sopita de letras para que la pegaran y tenía, ¿no? Entonces, todo lo que yo veía que hacía una maestra, yo lo Lo repetía, replicabas. Sí, claro. replicaba. Entonces, por eso estudié una maestría en educación, porque me gusta enseñar. Y después de eso yo dije, bueno, entonces, ¿en dónde está cómo se empieza un consultorio en psicología, ¿no? Porque no tuve una clase de eso, ¿verdad? O sea, que No, eso es algo que tendrían que enseñar en es psicología. parte fundamental, sí, porque yo lo veo, afortunadamente tengo personitas que egresaron apenas y están perdidos. Sé toda la teoría, obviamente están buscando la práctica, que da mucho miedo, más porque es salud mental, pero no hay la menor idea de cómo iniciar tu consultorio. Entonces, yo sentía que me faltaba aprender algo más. Yo sentía que no podía ir y sentarme y decirle a alguien, a ver, te voy a escuchar y tengo todas las herramientas para una escucha que pueda sumar en tu vida. No, Claro. sentía que algo faltaba. Entonces, eh, vi en el 99 Ujú. cómo era una constelación familiar. Y la verdad es que cuando yo la vi me impactó. Sí. Dije, ¿qué es Sí, esto? yo también. Porque no, o sea, eso no estaba en los libros, ningún maestro me había hablado de eso. Y cuando yo veo lo que era una constelación, me impacta mucho y decido entrar a un diplomado en Ujú. donde tuve muchos buenos maestros de los que fueron pioneros en todas las constelaciones familiares, los puntas de lanza, Sí. que fueron directamente discípulos de Hellinger, muchos de ellos de esa primera gran generación de gente que empezó a seguir a Hellinger. Hellinger, quien no sepa, es alemán, fue Ujú. alemán. Y esos fueron mis maestros del diplomado. Entonces, esos maestros iban, pues, nos iban enseñando lo que surgía en ese momento con Hellinger en realidad. Entonces, para quien no sabe, las constelaciones familiares se basan en la psicología sistémica, que no es lo mismo porque hay que dividirlo, ¿no? Sí. Em, Actualmente hay un boom en las constelaciones familiares gracias a una película por ahí muy sonada, que bueno, tú Sí. que venimos desde antes con las constelaciones sabemos que no es nuevo, pero para mucha gente ha sido la primera vez que lo escuchan. Entonces, Claro. se ha dado como un boom en las constelaciones familiares que tristemente se ha ido perdiendo la esencia de lo que Hellinger enseñó
Y Ujú. tal cual yo les quiero decir, sin miedo a equivocarme, que Hellinger en realidad su idea nunca fue enseñar, Hellinger solo quiso mostrar lo que Mostrar, él había encontrado. Se empezó a hacer alrededor de él toda una cuestión bueno, de enseñar lo que eran las constelaciones para replicar lo que eran las constelaciones. Pero en realidad el maestro Hellinger nunca dijo, a ver, son mis alumnos y tienen que hacer esto. No, yo tuve la fortuna de estar en 4 entrenamientos aquí en México con él ujú. y él jamás dijo eso. Él se subía a una tarima y él mostraba los trabajos. No, y Y aparte la esencia era impresionante, o sea, de lo que ahora se muestra, digo, siempre te digo, siempre lo voy a decir, incluso la esencia de cuando yo lo estudié contigo era muy diferente. Y ahora ves bueno, yo te juro que acabo de ver en la mañana una publicidad que decía, Ujú. estudia constelaciones familiares en línea, pago único 250 pesos y las clases están en línea y quiero decirles que eso es imposible, ¿no? Que eso realmente no puede ser de esa manera. Y es una lástima, pero la herramienta es maravillosa. Sí, yo creo que, mira, dicen, hay una frase, ¿no? Que dice, bueno, la herramienta llega cuando el alumno está listo, ¿no? O el maestro aparece cuando el alumno está listo. Sí, Y yo creo que cada herramienta que cada persona haya elegido ir tomando en su camino es porque estaba lista para esa herramienta y esa herramienta va a contribuir en algo al camino de la persona. Con el paso del tiempo yo hice muchas constelaciones, yo formé gente en constelaciones familiares, como una de ellas eres tú, ¿no? Me da mucho gusto ver lo que tú también has hecho de manera personal después de tu trabajo en constelaciones. Y no me dejarás mentir, mucho de lo que se hacía era el trabajo personal. Si tu trabajo personal no podías entender lo que en este momento se enseñaba de constelaciones claro. familiares. Entonces, cuando tú me dices, bueno, ahora está este tipo de ofertas Sí, en donde no hay trabajo personal, en donde no hay una interacción de grupo, en donde, bueno, estamos siempre a través de la pantalla, porque pues sí, hay mucha gente que aprende de esa manera y tampoco claro. está mal el aprendizaje en línea. Pero sí me parece que en ciertas herramientas es importante el trabajo presencial en grupo, ¿sí? Que eso Sí, no pasa a través del online porque se requiere el contacto con la gente, ¿no? así Entonces ahí es. es donde se hace un aprendizaje. Y bueno, estuve mucho tiempo haciendo constelaciones y entonces, bueno, lo que un día en una constelación lo que cambió fue que tampoco me habían enseñado a lo que yo me enfrenté en esa constelación. Entonces yo dije, hay aquí una pieza que falta, Ujú, que yo debo de aprender y que yo debo de encontrar. Entonces, a partir de ahí yo frené el hacer constelaciones familiares porque empecé a darme cuenta que algo cambiaba, ujú, que incluso no veía tantos cambios en la gente y que había gente que venía a constelar a veces el mismo tema, ¿no? ujú, Y entonces, bueno, hice una pausa, estudié con otra maestra otra parte más de constelaciones que fue muy didáctica, que me ayudó también, por supuesto, pero algo más que estudié también fue sanación maya, que fue un poquito, creo que ahí donde tú y yo coincidimos, sí, porque yo también quería saber acerca de, bueno, cómo era esta otra parte holística que ujú, también tenía que ver con las constelaciones familiares. Y cuando yo estudio sanación maya, me da otras herramientas y me doy cuenta bueno, me pregunto honestamente si yo quería seguir en esta cuestión de las constelaciones familiares. La verdad es que mucha de la gente que fueron mis pacientes en terapia individual, ¿no? Porque yo en terapia individual, yo hago algunos ejercicios de terapia gestalt ujú, y algunos ejercicios que tienen que ver con la terapia sistémica. Entonces, la sistémica no es lo mismo que constelaciones familiares, ¿sí? ujú, La ujú, terapia sistémica tiene que ver con, bueno, considerar todas las dificultades que tiene una persona alrededor de sus relaciones, ¿no? De su así es. entorno, consigo mismo, de su sistema familiar. Entonces, es desarrollar estos modelos de integración, de interacción
con sus relaciones, ¿no? Y entonces hacer algunos métodos de intervención para solucionar algunos procesos, problemas precisos, ¿no? Y las constelaciones, lo que se hace, para quienes no saben, es usar representantes, ¿no? Así Como es. si fuera un psicodrama, Ujú. donde, bueno, el cliente tiene o consultante tiene un tema y entonces ese tema se representa con personas, ¿no? Entonces puede haber una mamá, un papá, el motivo de la consulta o tema. Y dejamos que se desarrolle el movimiento libre de las personas que están en la constelación. Entonces, si ustedes lo analizan así, hay muchas personas o van a encontrar algunos videos en donde se hacen varias críticas importantes a las constelaciones familiares porque en realidad lo que pasa es que nunca hubo como tal eh, nada, bueno, guiado como tal por el maestro que creó las constelaciones familiares. Entonces, todo fue como una interpretación de lo que los que eran los más allegados a él, esos primeros maestros puntas de lanza, fueron recopilando de él para poder ir haciendo una forma de enseñanza. Claro, un método. Entonces, un método, ¿no? Y Ujú. así es cualquier método. O sea, si ustedes investigan, así empezó también Freud. Freud empezó a hacer un análisis de los sueños, que tú dirías, entonces eso era más descabellado que nada, porque entonces pues un sueño podían inventarle cualquier sueño, pero él daba un seguimiento al Claro. análisis de los sueños, ¿no? Que ahora no lo escuchamos tan descabellado y ahora hay gente que se dedica Se al análisis de los especializa. Sí, sueños y claro. que la verdad es maravilloso porque ayuda a la gente a que tenga pues algunos significados y resignificación de cosas importantes en su vida, Claro. porque finalmente el sueño es una parte de tu inconsciente, lo creas tú mismo. ¿M? Entonces, bueno, no es tan descabellado, pero así empieza un método nuevo. Ujú. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a tener estas cuestiones de observación también y una de las maestras que yo tuve en las constelaciones familiares fue Carola Castillo. Ujú. Y cuando yo conozco a Carola Castillo, me impacta mucho la manera que tenía de hacer en ese momento constelaciones familiares, porque ella era directora del Centro Bergelinger de Venezuela y de Pittsburgh. Y ella innovó con herramientas que son de ella, de su autoría, quienes no saben. Ujú. Ella es la autora de los figurines que Ajá. ahora se utilizan mucho en las constelaciones fluviales o estas que usan con el agua y estos muñequitos que están flotando. Por ahí anda la persona que dice que bueno, que es el creador de los No, figurines. No, no. es Carola, Es ¿no? Carola Entonces, Castillo. él lo sabe, él lo sabe. Entonces, ella, bueno, creó las pisadas. Espérame, que se me acabó No te se me apagó preocupes. espérame, se me apagó la lámpara. Tú no te preocupes. Ya. Entonces, bueno, Carola Castillo también creó la herramienta de las pisadas, ujú, que son las que usan ahora, que son unas huellitas de FOMI, Ujú. ¿sí? También ella es la creadora de las herramientas de las pisadas que se usan en las constelaciones familiares. Entonces, ella tenía una forma muy particular de enseñar, yo empiezo a seguirla, venía a México, cuando ella venía yo iba a lo que ella seguía haciendo. Y ella crea las reconstructivas. Las Así. reconstructivas nacen gracias a lo que ella investigó, Ujú. observó de las constelaciones familiares. Entonces, ¿qué observó? Ella por mucho tiempo estuvo haciendo la misma constelación con el mismo tema, con diferentes personas y daba cierta información, ¿no? Así es. A lo que ella le ha llamado, bueno, cierta sugestión a la gente. Entonces, cuando yo digo sugestión, si ustedes analizan esto un poquito y vamos a ser honestos en esto, si tú le dices a una persona, párate y tú eres la mamá, la persona en automático se va a poner aquí la etiqueta de lo que la persona entienda que es mamá. Claro, de acuerdo a su experiencia, sus vivencias, a qué tan manipulable es la persona también. Claro. Entonces, no estamos libres de nada, porque entonces yo no sé la persona que yo le dije, tú eres la mamá, qué es lo que ella tiene de información, de lo que ella percibe o vivió
en su infancia, ¿no? De lo que es mamá. Entonces, cada vez que ponemos un rol, pues no está, la persona no está en la libertad plena de nada porque ya hay esa información. Claro. En automático el cuerpo te va a llevar a algo que ya sabe. Entonces, esto es muy duro porque a mí me costó tiempo digerirlo, ¿no? Porque, a ver, yo Sí. venía aprendiendo, enseñando, ¿no? Y entonces cuando yo me doy cuenta bueno, Carola empieza a hacer esta investigación, nos empieza a decir, bueno, ¿qué pasa si entonces ahora ya no hay tema, ¿no? O sea, nadie sabe el tema del otro. ¿Qué pasa si ahora ya dejamos de tener como esos etiquetas de tú eres la mamá y nadie sabe nada, ¿no? Que es Sí. una de los principales cambios que hay en la herramienta de reconstructivas. Eh, y ella, tras muchas investigaciones, no solamente de esto, ¿no? Empieza a eh, hacer un modelo Ujú. para poder alcanzar planos elevados de conciencia que te ayudan a, bueno, desbloquear pues cosas que pueden venir desde la infancia, ¿no? Cosas relacionadas al trauma, ujú, Ujú. porque entonces todo está alojado en el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo tiene una memoria. Así El es. cuerpo el cuerpo, todo lo que pasa en el cuerpo es más importante de lo que pasa en la mente. Ujú. Entonces, yo siempre en los talleres les pongo un ejemplo, ¿no? Que es muy revelador porque es como, bueno, si yo a alguien llego y le paso la mano por acá, lo que esa persona siente cuando yo hago ese movimiento eh, tiene un significado, tiene una memoria. Entonces puede significar el recuerdo a un familiar, puede significar un abuso, puede significar amor, puede significar... Lo que sea. Y Sí. entonces el cuerpo inmediatamente va a reaccionar a esa memoria que tiene. Entonces, para mí eso ha sido, bueno, es el aporte más importante que creo que hace la herramienta de las constelaciones con la gente, ¿sí? Ok. Entonces, esa es la diferencia principal, porque otra importante es que en las constelaciones el que consulta está sentado afuera y ve toda la dinámica. Así es. Entonces, bueno, es un espectador de su propia historia, ¿no? Y en las reconstructivas nadie, o sea, el consultante no es espectador, el consultante está dentro de la dinámica. Y eso hace que lo viva, que lo sienta y que además de que nadie más sabe, ¿no? Eh, qué es cada persona, ni el tema que la persona está consultando. Entonces, si tú ves eso, o sea, se dice como rápido. Sí, no, pero no es tan facilito nada más, ¿no? Sí, No. sí, sí las he vivido y es súper impactante. Aparte, quien afortunadamente tenemos un punto de comparación y ese es solo una opinión muy personal. No le quito importancia a lo que son las constelaciones familiares, porque también toda la información y saber ahora esta parte de las reconstructivas es la base, ¿no? Viene de una base y son maravillosas, pero las he vivido, las reconstructivas, y la verdad es que hay cambios eh, muy impactantes, muy impactantes, propios, quien las vive, como lo he hecho yo, pero también cuando empiezas a observar y te quedas calladito y ves la experiencia de otras personas, realmente sí te impacta lo que les ha generado. Ujú, Y fíjate, te voy a hacer una pregunta muy importante. Bueno, dos, pero esta es la primera. Em, en tu experiencia, eh, ¿cómo le ha impactado? Ahorita me dices a los consultantes, pero ¿cómo le ha impactado a las terapeutas y terapeutas, hombres, cuando sale esta información de Carola Castillo? De, a ver, porque sabemos que tardó muchos años en aventarlo y cuando lo hizo, bueno, pues fue un parteaguas, ¿no? Yo vi la reacción de muchos consteladores en, no me puedes quitar lo que me deja, no me puedes quitar de lo mm, que yo me he apropiado y muchos, porque también se vale de decirlo, no me puedes quitar esta herramienta que me deja mucho dinero.
Sí, bueno, mira, esto mismo pasó con Freud. O sea, a ver, Freud empezó con una escuela y de ahí despuntaron otros que empezaron a hacer sus investigaciones, generaron otras escuelas y esto es normal porque entonces Claro, es una apertura, como dices tú, de los métodos, de lo que se está empezando a modelar, ¿no? Por la necesidad de la gente como una herramienta que surge. Entonces, sí, fue un boom, ha sido, bueno, ella dice, ella respeta, ¿no? Y yo respeto muchísimo al maestro Hellinger. así es, Respeto yo todo el tiempo que yo dicté constelaciones, no lo voy a negar para nada, el tiempo que yo enseñé, porque sería yo misma engañarme, ¿no? Sin embargo, bueno, también respeto también a quien hoy hace constelaciones, porque creo que ninguna herramienta está peleada. Sin embargo, cada persona es libre como adulto de elegir cuál es el método que mejor le acomoda. claro, Entonces, a mí en este momento creo que bueno, para hacer todo esto que Carola nos ha compartido y nos ha enseñado, ella hizo investigación, no fue que lo inventó, se lo sacó de la manga, ¿no? Y puede haber gente que esté dispuesta, al menos a escuchar, y habrá quien no, y es muy libre de hacerlo, no es claro, una pelea entre qué es mejor y tratar de convencer a nadie. El punto es este, ¿no? Que yo como psicóloga, como lo que me ha tocado vivir, que estoy muy orgullosa de esta temporada que me tocó, de conocer al maestro Hellinger, de conocer a Carola, de la evolución de la humanidad, porque no nada más estamos hablando de, bueno, es la gente que te consulta y no, no, o sea, bueno, tú me has acompañado antes para que la gente siquiera viniera a un grupo en donde tú le decías, ven a una sí, constelación. A mí me decían, bueno, ¿me vas a leer el tarot o qué? sí. Y entonces eran unas resistencias tremendas y tenía yo que explicar, no sé cómo, ¿no? Es que Bueno, no había miren, explicación. para que entonces te pares y entiendas que tú vas a ser de mamá de esta persona. Entonces era mucho la explicación a la mente. En la actualidad, los jóvenes que están egresando de psicología, tú les dices energía y ellos saben qué es la energía. Claro, Y entonces actualmente la humanidad está más abierta para escuchar cosas que anteriormente no estaba dispuesta a escuchar. Esa es la evolución de todo. ¿No? así es, sí, sí, yo lo he visto también, tanto en consultantes como en las nuevas generaciones. Siempre lo digo en los programas, yo confío mucho en las nuevas generaciones, admiro mucho las nuevas generaciones, porque también los procesos así les están tocando, son rapiditos. No, no son ni siquiera como los nuestros, ¿no? Que todavía No, tenías que vivirlo, procesarlo, que te hiciera clic, reservarte, luego te aventabas otra vez. Los chicos están a como se está viviendo ahora, pero también creo que sí tienen mucha sensibilidad para captar más rápido esta parte del sentir, de la energía. No se sí, espantan tan rápido no, de pero lo que sabes les que dices. también lo que yo veo es que tampoco, como hay tanta información, también no investiga. Sí, Entonces, tristemente hay pocos chicos que salen de algunas carreras que no tienen tampoco ya las bases teóricas, ¿no? Y actualmente, bueno, hay una epidemia de coaches. sí, 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 sí. Entonces, hay coach de vida, hay coach nutricionales, hay coach de todo lo que tú quieras. Y la palabra coach o coaching está mal entendida, ¿no? Y es peligroso. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos responsables de la ayuda que pedimos, sea un Claro, psicólogo, sea un médico, sea una terapia alternativa. Pero yo creo que lo más importante es ir con gente que esté, que sepas que tuvo una formación o que está calificada en lo que está haciendo, porque lleva una responsabilidad sí, importante en su trabajo. Y mira, la evolución de todo esto, bueno, para mí ha sido un regalo estar como cerca de quienes, bueno, de donde está pasando toda la situación. Y también muy retador y muy desafiante porque ha sido para mí tomar decisiones, ¿no? lo sé. Y ha sido dar un cambio, ¿no? Entonces, de repente la gente me dice, bueno, pero ya no constelas, y yo digo, no, no hago constelaciones, hago trabajo en sesiones individuales, hago reconstructivas en grupo, ven y conócelo, ¿no? Claro, Y entonces,
cuando yo hago un recuento de lo que yo aprendí en la universidad, de lo que ha sido mi práctica en la psicología clínica, em, para mí el método de reconstructivas lo resumo en, es como cuando vas al médico y te dice qué quieres, ¿no? Ujú. ¿Pastillas o inyección? Sí, sí, a tu ritmo, ¿no? Y a tus sentires. Entonces Claro, habrá quien no quiera la inyección y diga yo voy con mis pastillitas porque me aterra la inyección y está bien. así es. Habrá quien diga yo no tolero este malestar más tiempo y quiero la inyección y está bien. Entonces, la reconstructiva es un método nuevo a nivel mundial. La Ujú. escuela de Carol está en muchos países. Em, yo creo que la gente cada vez está más abierta a escuchar, a asistir al trabajo en grupo. Y no es un método que no esté basado en, eh, bueno, en investigaciones que Claro, tienen que ver con la psicología. Está basado en conducta humana, en conductismo, ujú, con todo lo que habló también Jung, Piaget, con comportamiento humano, con la infancia, se trabaja con el niño, ¿no? El trabajo primordial de las reconstructivas es con es el con el niño. niño. Así Tu es. niño, ¿dónde está el niño? ¿No? ¿Qué pasó contigo de 0 a 6 años? Y cuando yo pregunto esto, la gente empieza a hilar historias porque tenía fotos de cuando eran chiquitos, pero en realidad nadie sabemos qué pasó con nosotros. Tenemos como un rompecabezas que queremos armar de nosotros mismos, pero ese rompecabezas está incompleto porque, bueno, nos cuentan las historias, ¿no? Entonces, Así es. de un mismo, hagan la prueba, de un mismo hecho, si le preguntas qué pasó en el cumpleaños tal, la abuelita te va a contar algo, la tía algo, tu mamá algo y tu papá algo. Sí, en ese momento todos estaban viendo algo diferentes. Ellos se encontraban de una manera Exacto. distinta y Entonces, la percepción cambia totalmente con las experiencias sí, también. entonces no importa ir ahora, porque ahora hay terapias en donde vamos a buscar el origen del trauma. Y yo digo, ok, entonces, si no lo encuentras, entonces la persona nunca va a sanar. Así es, ya no me compuse. Sí, y aparte es importante decir para las personas que apenas van a empezar a escuchar esta parte de las reconstructivas, si bien el maestro Hellinger, em, alemán, y obviamente eso influye también en tus procesos, en tus pensamientos y demás, que era un hombre muy sabio. Mm, Ahora con Carola Castillo y las reconstructivas, las investigaciones que ha hecho, pues yo la veo en sus recorridos y cuántos países recorren el año, ¿no? Y cuántos datos ha recopilado de diferentes culturas, de diferentes estratos sociales. em, Siempre el escucharle es una plática muy rica porque te trae anécdotas después con la información y el aprendizaje de cada uno de los países. Pero también al final y en todos lados se trabaja así. Y los resultados en cualquier parte del mundo han sido estos, ¿no? Entonces, es importante decirlo, no es una investigación de un año, no. Es prácticamente, no sé, de la mitad de su vida, si no es que más, ¿no? Que, Sí, que tiene sí, mucha sí. valía. Sí, pero mira, más allá de, bueno, de que la gente quiera conocer las reconstructivas o escuchen más hablar de ellas, el punto a nivel de psicología, como psicóloga, lo que yo te digo es, tiene una base, ¿no? Bueno, una base terapéutica. Así es, Entonces, yo puedo estar con un consultante, ¿no? Tratando de hacer que vea algo de su infancia o que reconozca algo o un hecho traumático. Y puede tardar a veces mucho tiempo. así es, Y en la reconstructiva lo que hace es que en el cuerpo vive lo que necesite vivir, que hace un contacto con algo importante y eso importante hace que se desbloquee. Entonces, lo que pasa después de una reconstructiva es lo más importante, ¿no? Porque hay gente que me dice, bueno, es que ahora veo las cosas hasta con más brillo, ¿no? Es como si no veía, no sé, con lentes no veía bien y ahora como que me pusieron como ojos nuevos y veo las cosas y sí diferentes. pasa, y sí pasa. Hay gente que me dice, bueno, mira, yo no podía dejar un trabajo que no quería estar desde hace años y decidí dejarlo, ¿no? Hay gente que deja una relación de pareja,
hay quienes comprenden en la situación de un proceso de enfermedad y empiezan a cambiar algunas cosas. Entonces, el punto de cualquier terapia, de cualquier ayuda a la que la gente acuda, me parece que es generar un cambio. Así es. Yo estudié tanatología y la tanatología, para quien no sabe, bueno, es el acompañamiento de las pérdidas, ¿no? Y acompañar para vivir un duelo en salud, Ujú. ¿sí? Entonces, em, la tanatología a mí me ha regalado mucho el saber respetar el proceso de la gente y entender que la pérdida, cada persona la va a vivir la va a vivir de manera única Así es. y el respetar el dolor de la gente, porque podemos decir, bueno, qué exagerado, ¿por qué llora así, si ya pasó tanto? No, no sabemos con qué procesos se está Claro. vinculando, ¿no? Entonces, cuando hay gente que está en duelo y viene a una reconstructiva, tú no sabes el cambio de actitud que tiene la gente, Sí lo he visto, sí, sí lo he visto. porque es como un Maravilloso. reset, ¿sabes? O sea, es como que se resetean, ¿no? Y en ese reset es como, bueno, ¿cuál va a ser ahora la información que brota de ahí? Así es, y que tampoco es un proceso facilito porque empiezas a tomar decisiones en mi caso, con mucha más valentía y enfoque, pero bueno, también este es un proceso que lleva un acompañamiento. Es Ujú, importante decirlo porque también yo no comparo y creo que quede muy claro, yo no digo que constelaciones ya no y reconstructivas sí, cada quien tomará sus propias decisiones, pero sí he visto los cambios que se dan, ¿no? Y a veces ya en estos últimos momentos o más acercados al tiempo que estamos, era el manoseo de ven a una sesión y te resetemos la vida y sales feliz y yo me enojaba, incluso y decían, o sea, sí hazlo, pero no le mientas a las personas porque lo fuerte apenas viene, ¿no? Lo fuerte no es que las hayas vivido, sino lo que vas a empezar a elegir y las decisiones que tienes que tomar. sí, Y, sí, y es complicadísimo, pero es importante que también sepan que después de ello hay un acompañamiento y que sí se puede, ¿no? Que es un proceso maravilloso con sus muchas emociones y con sus muchos sentires. así es, Ana. Entonces, bueno, yo creo que em, para quienes recién egresaron de psicología, cada psicólogo que egresa va a ir buscando su camino. Yo les diría, bueno, no te espantes, busca, va a haber algo que te va a llamar la atención más que otro. Entonces, pero la cuestión es, bueno, que sí estudiemos. Las técnicas que cada uno decida, pero que nos comprometamos a que Así es. hagamos un buen uso de lo que es ser un terapeuta en psicología, porque acompañamientos va a haber muchos, Ujú. ¿sí? Pero entonces tienes que elegir con quién haces ese acompañamiento, ¿no? Entonces, em, yo creo que la evolución de las herramientas indudablemente se va a dar, ¿no? Ya se No es está una dando. cuestión bueno, de ver si la gente lo entiende o no, ¿no? Yo Ujú, creo que actualmente se habla de muchas cosas que anteriormente no se hablaban, como el Reiki, ¿no? Todo lo que tiene que ver con medicina alternativa, ujú. para mucha gente era algo que era un tema prohibido, ¿no? Así es. Entonces ahora todo eso ya ha salido a la luz y en ese nivel va a haber muchas otras herramientas que van a ir saliendo y cada uno somos libres de elegir, bueno, con cuál quiero yo conectar y con cuál no. Claro, saber que es totalmente responsabilidad de la persona con la que acuden, sí, pero que también quien acude tiene su porcentaje de ser responsables. Y mucho más porque sí, en muchas terapias se informan, ¿no? A solo adultos, quien se avienta ya a otro tipo de terapias con pequeños, bueno, pues también tú eres responsable de aventarte a esa parte, pero fíjate, yo creo que este es de los primeros retos que yo vi, el, el como adultos hacer que participaran. Y es un reto realmente, ¿no?
Es a lo primero que se enfrentan y, o nos enfrentamos, no me quito esa responsabilidad, pero es impactante cuando alguien te mete ahí y te dice, a ver, estamos entre puros adultos. Tú eliges, eh, pues pareciera que no es algo tan impactante, pero sí lo es. Sí, sí, Ujú, sí, sí lo es y es maravilloso. Aviéntense, yo sé lo que les digo. Y sí, a mí me encantaría, sí, saber, digo, me has platicado, tengo la fortuna de que me platiques a veces algunas experiencias por la retroalimentación, ¿no? Pero, mm, ¿has visto un caso de éxito, si se le puede llamar de esa manera? Un cambio en alguna persona que a ti te haya impactado, independientemente de que tú apliques el método de lo que sabes, de que conjuntas todo tu conocimiento y le das terapia a alguien, ¿has visto un cambio en alguien que hayas dicho, híjole, espérame porque esto sí fue impactante para mí, para ella y o él, o para todos? ujú. Mira, hay varios casos, ¿no? Pero uno que recuerdo mucho es una persona que la primera vez que fue, ni siquiera era como capaz de hacerse, bueno, ni siquiera se veía como papá. Ok, Entonces no era responsable de sus hijos. De hecho, estaba ahí porque un familiar le había ayudado como a pagar la sesión, ¿no? Y el cambio físico que yo he visto en esa persona, primero bajar de peso, ok, después empezar a hacer modificaciones con el tema de sus hijos. Lo que, bueno, en lo que va ahorita es, bueno, se tituló, wow. eh, que era algo que había postergado por mucho tiempo, cambio de trabajo. Actualmente está en este reconocimiento de, bueno, ¿qué más tiene que hacer para estar en el lugar de un papá, ¿no? Ajá, Y por muchas razones que vivió, no era posible verlo, ¿no? Entonces, esta persona había ido a muchas sesiones de terapia, pero no había podido hacer ningún cambio notable. ok, Entonces, cuando esta persona llega y veo que baja de peso, que me comparte la foto de cuando fue a recoger el título, qué son padre. acciones, ¿no? O sea, no son palabras, no se quedan solo como en, ok, ya vino, hizo un trabajo en grupo y se fue, sino que, bueno, son acciones de reconocimiento, ¿no? De no sé qué, bueno, de reconocer que no estás haciendo algo que funciona en el presente, solo eso, porque no te voy a decir, claro, reconoció el trauma número 10 que estaba a tal Mm, edad, eso no tiene importancia porque actualmente hay terapias que lo que hacen es, ok, vamos a buscar el trauma. ¿Dónde está el trauma? Y hay que recrear el trauma para que entonces lo desbloquees. Y entonces yo digo, ok, entonces es volver a poner a la persona en una situación de estrés claro, innecesaria pensando que eso le va a ayudar, se puede retraumatizar a la gente. sí. Entonces, las reconstructivas, para quien no sabe que ese es un trabajo en grupo en donde se usa el cuerpo, Ujú, en donde es una dinámica de grupo, donde lo que hacemos es hacer una conexión con el tema de la persona que quiere trabajar y bueno, lo que brota es lo que la persona necesita en ese momento, ¿sí? Con ayuda de el resto de su grupo. así es. Entonces, se oye como simple, pero para llegar a esto tuvo que hacer mucho, mucho trabajo, Carola, para poder, bueno, articular estos elementos y que funcionen de esta manera. Entonces, eh, es un trabajo a nivel inconsciente que tiene que ver, bueno, con comportamiento humano, con esta cuestión de la infancia que sabemos que está guardada ahí, pero que no tenemos idea de qué más pasa ahí. Y entonces lo que ayuda es que como se desbloquea, ¿no? Es como una Ujú, tubería tapada, bueno, pues va a fluir mejor todo, ¿no? El agua va a fluir mejor, la energía va a fluir mejor, tus ideas fluyen mejor, ¿no? Entonces haces cambios de hábitos, hay gente claro, que de pronto dice, ya no se me antoja comer carne, hay quien dice, bueno, yo el azúcar no puedo con ella porque ahora tomo, no sé, el refresco que tomaba antes y ahorita ya no me sabe igual, igual, o tal fruta ya dejé de comerla, o tal tipo de carne ya no puedo con eso. claro. Entonces,
¿Por qué? Porque es un cambio orgánico. Una vez Ujú. que hacen el trabajo de reconstructivas, la información en el cuerpo, como se vive en el cuerpo, se queda, es orgánica y va actuando, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, hay mucha gente que ha venido a reconstructivas, pasa tiempo y que tampoco ya tienen la capacidad de poder reconocer, claro, hace un año fui a una reconstructiva y por eso está pasando esto. Eso no pasa, la verdad es que eso no pasa porque se nos olvida, ¿no? Entonces Claro, decimos, ¿qué fue? Ah, a lo mejor fue que me regalaron el cuarzo saliendo de tal lugar y el cuarzo fue lo que hizo. Y no, en realidad los cambios de comportamiento humano ujú, los tenemos que hacer los humanos. claro, Entonces, tomar tus decisiones. o Sí, sea, no va a haber nada afuera que haga una real modificación en ti si no eres tú. Entonces, hablamos también de que, bueno, de que en reconstructivas trabajamos con el adulto claro, y le dejamos su responsabilidad. Y eso es algo que en muchas terapias no se hace porque entonces pensamos que el consultante que está enfrente es un niño que tengo que decirle qué hacer y yo como soy el terapeuta o la terapeuta sé más de su propia vida que él. Y entonces, claro. Sí, y ahorita me vas a platicar acerca de eso. Ese es un tema bien importante, la parte de los terapeutas. Eh, que a mí es una de las cosas que más he pensado, que te he compartido. eh, Seguramente muchas de tus alumnas o alumnos a lo mejor también te lo han dicho, pero vamos a regresar con ese tema de ¿y qué show con las terapeutas, ¿no? Bueno, a ver, no se vayan. Esto es nada es tan en serio. Vayan configurando por ahí sus preguntas y acuérdense que si tienen un tema, una pregunta, mándenlo. Estamos como nada es tan en serio @gmail.com y se los vamos a responder. De todos modos, al final del programa, quien quiera contactar a Jessie, por supuesto lo van a poder hacer y bueno, pues entrarle a toda esta parte, no importa, entren hasta por curiosidad. Yo sé que va a estar muy, muy bien. Qué bueno que ahora la gente ya va a saber un poquito las diferencias. Para nada una mejor que otra, ni juzgar, ni mucho menos, sino simplemente la diferencia. Y tal vez, y ese es mi punto de vista nada más, una evolución de las herramientas que se dan, ¿no? Em, yo recuerdo mucho, lo dijo la maga Carola, y me lo platicaste también del maestro Hellinger, que actualmente, bueno, de acuerdo a la época, hay que conocer la herramienta, hay que conocerla muy bien, experimentarla, observar, estar muy atentos y, y no modificarla, sino evolucionarla, ¿no? Entonces, seguramente habrá personas que la hagan suya, que tengan sus propias vivencias y puedan aportar algo todavía, hacerlo mucho más rico, que eso es como muy importante. Y me quedo mucho como con eso porque justo era como la humildad del conocimiento, o es la humildad del conocimiento y el compartirlo, solo hacerlo de una manera muy óptima, ¿no? Y eso me hila un poquito a esta parte en cuanto no a los pacientes, no a los clientes, como le diga cada quien, sino, o a los consultantes, sino a los terapeutas. Em, ¿qué me podrías decir, Jessie, acerca de cuando tú recurres a alguien, sea constelaciones, sea un psicólogo, sea un psiquiatra, sea un masajista, sea lo que sea, yo como consultante, como paciente, ¿qué tengo que observar? ¿Qué tengo que pedir? bueno, mira, lo primero es que como pasa con cualquier relación que empezamos a tener, ¿no? No va a ser una relación de amistad, pero tenemos que tener empatía. Así Entonces, es. si de entrada no te gustó el tono de voz, la persona físicamente no te gustó por alguna razón, no tienes que estar ahí a fuerzas, ¿no? Yo creo que eso te empieza, bueno, a decir mucho de cómo va a ser el proceso, porque no vas a trabajar. A ver, no va a ser un producto que entonces fuiste a la papelería y te da la señora de la papelería la pluma y no la vuelves a ver a lo mejor. No, va a ser un acompañamiento con tus vivencias, ¿no? Así es. Con cosas que en las cuales eres ciego, no puedes ver lo que está pasando y te van a acompañar. Entonces, lo primero, bueno, sería
la empatía, ¿no? Que Ujú. sientes con la persona, te sientes a gusto, sientes que hay confianza, eh, te cayó bien, ¿no? Porque hasta eso, ¿no? No me Claro, gustó que venía vestido de esta manera, no me gustó el tono de voz, ¿no? Entonces, bueno, la empatía. Después, yo creo que si es una consulta psicológica, es muy importante que sea, bueno, si es una consulta clínica, ¿no? Desde la clínica, que sea una persona con cédula, así es. que son libres de pedir la cédula, porque, a ver, la cédula, ¿qué es una cédula? Bueno, un aval de que, bueno, cumplimos con los requisitos que se tienen que cumplir para ser un licenciado en psicología, ¿no? Ujú. O en la disciplina bueno, que se tiene. Hay, por ejemplo, en la medicina alternativa, muchas escuelas no están todavía registradas con la cédula, pero cada vez hay más ya que están registrados. Así Entonces, es. bueno, eso es con todo, ¿no? Con un médico también, con un maestro también, ¿no? Entonces, lo primero es eso, una certificación, que vean que estén certificados, que tengan cierta experiencia, ¿no? Porque también alguien que no tiene experiencia lo que va a hacer es, bueno, ir tomando esa experiencia, pero yo creo que lo primero es cuidar de ti a través de, Así bueno, es. estas recomendaciones que, bueno, no es más que eso, ¿no? La empatía, ver que sean personas certificadas en la disciplina, ¿no? En la parte clínica. Y bueno, algo muy importante es, ¿no? Yo siempre les digo a a mis consultantes que para mí el ser terapeuta es que yo acompaño. Yo no puedo darte un consejo ni te voy a decir qué hacer porque yo no sé de tu vida, no soy la experta en tu vida. Entonces, Claro. mi trabajo es ser así como un andamio. Soy un Ujú. andamio donde se suben los pintores para poder alcanzar ese lugar, ¿no? Es Y correcto. ese es el trabajo. O sea, mi trabajo no es tomar la decisión, hacerle ver que entienda esto, no, no, mi trabajo es acompañar para que se escuche, saque sus conclusiones y tome sus decisiones y quitarme, ¿no? Porque también es eso. Yo conozco muchos colegas que, bueno, cada uno tendrá su forma de trabajo, pero que, bueno, tienen a la gente un año ahí en sesiones, ¿no? Entonces ay, sí, llegó alguien que me dijo, mi terapeuta de toda la vida, y yo dije, bueno, ok. Wow. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí llegan. Sí, sí llegan. Quien te dice ya más de un añito, ya hay un foquito ahí como rojito naranja que tú también tienes que empezar a ver. Eso en cuanto a la parte del consultante. Yo añadiría un poquito por la parte ahora de los terapeutas, que es lo poco que he podido observar eh, intentar, o bueno, no era intentar, tendría que ser así, no mentirles, ¿no? De lo que están ofreciendo a las personas. En mi poca experiencia con, con, con colegas también, hay veces donde, oye, pero es que eso no es lo que estamos ofreciendo, ¿no? Esa parte no se está ofreciendo. Di la verdad, dile la verdad a las personas y si se quieren quedar contigo está bien. Y también ser como muy honestos en decir, yo ahora no puedo con esto, te voy a recomendar con alguien, prueba, chécalo, que tiene el tiempo, que tiene la experiencia, que ya ha tenido un tema que lo puede trabajar, en fin, ¿no? Bueno, que es Pero canalizar. O sea, justo, entonces yo no sé todos los temas. Entonces, justo, hay temas que a mí me rebasan por mi historia de vida por y que hay supuesto, temas que yo no sé, ¿no? Entonces, no sé todos. Cuando yo desconozco algo, entonces yo lo refiero con alguien que sé que trabaja eso en particular o que es experto en esa etapa de vida, por ejemplo. claro, Entonces, eso es más honesto, pero eso es ya el terapeuta, ¿no? Tú como que terapeuta no te puedes quedar con la gente si no sabes qué hacer, porque no estamos aquí para, bueno, nadie tiene que perder el tiempo, no hay tiempo que perder. Es así es, respetar la vida del otro, ser honesto cuando tú ya ves que, bueno, hay momentos en donde ya no hay forma de que una persona avance, ¿no? Y entonces se va viciando el proceso. Entonces esta mujer que me claro, decía, mi terapeuta de toda la vida, yo decía, yo volteé y le dije, bueno, busca uno nuevo. por supuesto, Porque entonces de toda la vida quiere decir que entonces, ¿qué has hecho que sigues ahí? Porque el que vayan a terapia no implica que el resto de su vida van a ir. Me parece que
Venir a terapia es, tengo una situación, ¿no? Que se desborda, que no puedo ver cómo resolverla, una crisis, ¿no? Ujú. Normalmente no vienen a prevenir la salud mental, vienen con una crisis Cuando en ya sí. está la crisis encima, sí, Nadie claro. vamos al dentista porque no tenía nada que hacer y vine a ver al dentista. No, vamos cuando tenemos el dolor de la muela, ¿no? Entonces, es igual acá. Entonces, llegas con una crisis, pasa la crisis porque, ¿qué creen? Todo pasa. Y nos hacen creer que no siempre te vas a quedar eternamente en ese sufrimiento. No, no, va a pasar. Entonces, no sé cómo hacer para cruzar ese momento de mi vida, pero el momento pasa. Entonces, pasa el momento, ¿no? Porque yo tengo pacientes que son intermitentes, o sea, Claro, vienen conmigo, ¿no? Que mi trabajo yo lo que hago es vienen 4 o 5 sesiones, pasa la crisis, ajá, y los vuelvo a ver a lo mejor a veces después de un mes, a veces nunca, a veces eh, los veo después de 6 meses, a veces los veo una vez al mes, dependerá de cada persona, ¿no? Pero entonces, bueno, surge otra crisis y pueden venir, ¿no? Y entonces son intermitentes, pero no es claro. como que van a estar todo el tiempo en la terapia, porque entonces ahora los terapeutas de pronto se vuelven los bastones, ¿no? Entonces soy el Sí, bastón de la gente y entonces no puede vivir y hacemos una dependencia, ¿no? Y yo creo que en estos momentos nadie estamos para perder el tiempo, ni nadie va a apostar tanto tiempo, ¿no? claro, y es importante esa diferencia. Estaría padre decir, es mi terapeuta de toda la vida, porque a lo mejor recurro a él cada año, cada 2 años, cuando tengo por ahí algo que me surge, es una parte de apoyo y continúo. Me he acomodado muy bien con él o con ella, pueden ser las dos circunstancias, y regreso de vez en vez, ¿no? Justo como el dentista. Sí, puede haber Eh, situaciones que se y desbordan en tu vida, pero claro, como todos no los todos los días, tenemos. no todo el tiempo vas a estar yendo a ver una vez a la semana al dentista. Ah, justo, a que digas es de toda la vida porque no nos hemos soltado, porque ahí el no nos hemos soltado es de las dos partes, ¿no? Esa yo creo que es bien importante. La otra, yo creo que también es importante decirle a las personas, cuando alguien les diga, yo te voy a sanar, yo te voy a curar, yo, porque se da mucho también. eh, pues agarren su bolsita, sus cositas y salgan de ahí, porque no es de esa manera tampoco. No hay cura milagrosa. No hay en un proceso que entonces fue a la sesión y salió curado. De verdad sospechen y corran de ahí, Sí, porque no es así. O sea, a ver, yo solo pienso en un proceso de obesidad, ¿no? claro, Entonces queremos ir al bariatra o al nutriólogo y que entonces en una semana yo ya tenga el peso que tenía cuando tenía 15 años. A ver, si tú tardaste cuántos años en ganar ese peso, no va sí, a pasar así, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disciplina, tengo que tener nuevos hábitos, tengo que hacer conciencia porque lo quiero hacer y si eso pasa, será que puedes tener un proceso exitoso. Si no pasa, seguirás en lo que estás hasta que tú lo decidas. Entonces, se requiere trabajo y la claro, verdad es que no queremos que nos cueste nada, incluso sí, ni dinero, ¿eh? Porque yo te quiero decir que también ese es un tema, ¿no? De pronto evalúan al terapeuta por lo que cobra, ¿no? claro, Entonces, si claro, cobra muy caro, entonces es el mejor terapeuta, ¿no? Si no cobra muy caro, entonces no ha de estar algo bien. Entonces, bueno, son temas de cada persona, pero yo creo que lo más importante es saber que no va a haber la cura milagrosa, ¿no? O sea, las herramientas lo que hacen es ir haciendo que tú vayas viendo tus procesos y tomes decisiones, pero no hay una cura milagrosa claro. en nada, ¿no? Bueno, no ha aparecido igual y nos sorprende este año con tantas cosas que vienen. Nuevas, Este, que claro, pueda sí, pasar, pero yo coincido contigo, ¿no? Hay que correrle a eso porque también lo que te digan, esto sirve para todo, sí, no, es también, bueno, peligroso. es peligroso. Y empleemos esa palabra de peligroso no por exagerar, sino, bueno, los que son ya profesionales, profesionistas en el tema de psicología lo saben, se los enseñan en la escuelita, que son vidas que, que, que se puede generar un trastorno, Ay, que que la gente puede partir por un impacto tan grande sobre ello, pero los que no lo estudiaron o nadie se los dijo,
como terapeuta ser muy conscientes que es la vida de alguien y que es muy, muy importante. Em, y esto yo lo repito mucho porque pulula esa parte del no hacerlo como corresponde por alguna necesidad también de los terapeutas, em, regularmente económica, ¿no? A la mejor de tiempo también puede ser, de que no se esperaban como cualquier humano, porque los terapeutas, los psicólogos, cualquier persona también es humana, y se les presenta algo, pero es mejor decir a tiempo, yo con esto no puedo, pero te doy una opción, si se tiene y si no, no tengo opciones ahora, discúlpame, Sí, sí. y que sea de esa manera. Y Yo, además, mira, yo creo que en cualquier relación, Vane, tú tienes el 50 de responsabilidad y la otra persona el 50. Entonces, eso es ser un adulto, es un adulto sí, consciente y es tan simple como, bueno, yo diría, sentido común. claro, Sentido claro, común, y si dudas de tu sentido común, ahora sí que compártelo con quien más confianza le tengas y pregúntale, oye, fíjate que pasó esto, pensó esto, ¿no? O sea, pedir claro, ayuda si yo no tengo o creo que mi sentido común está fallando o no tengo una buena brújula, porque a claro. veces hay gente muy despistada. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones como a los que buscan las sesiones terapéuticas, a quienes las imparten. Pero más allá de todo, yo creo que es buscar nuestra salud mental, que eso es Ujú, algo que, bueno, tenemos que procurarla. A mí me parece más importante que lo más importante que hay, porque sí, de la mente nos puede llevar a sentirnos gloriosos o o sentirnos accidentes. devastados. Así Entonces, es. a la mente no le prestamos atención y a mí me gustaría, bueno, cerrar Ujú, diciendo que si tú no quieres agregar nada, pues bueno, que de la mente depende todo. Entonces nos puede sanar, nos puede enfermar, nos puede hacer creer que somos los mejores o los peores del mundo. Y entonces siempre hay un nuevo camino, ¿no? No estamos destinados a vivir claro. en las historias de la familia, no estamos destinados a heredar nada que no queramos, porque también ese fue otra Sí, situación es importante. importantísima en las constelaciones, ¿no? Que entonces, pues yo vengo de esta familia que hacía esto, estoy destinado a hacer esto. O también la gente se empezó a escudar en eso, ¿no? Porque, claro, yo vengo de las mujeres que son así, entonces yo por eso soy así. Y entonces yo decía, ok, Sí, ¿y qué haces sí, tú contigo ahora, ¿no? ¿Cuál es tu responsabilidad? Entonces, cuando somos adultos, ¿no? Que ese es el trabajo con el niño, cuando trabajas con el niño, el adulto empieza a hacerse cargo de las cosas del presente. claro, sí, sí, sí. Ay, qué temazo, Jessy. La verdad es que obviamente vamos a estar aquí muchas más veces. Eso que acabas de decir es bien importante. Yo solo voy a dejar la pregunta sobre la mesa ya para cerrar. Em, a lo mejor sea un caso importante llegar con tu terapeuta y preguntarle qué es el niño para ti, ¿no? Es como ya mucho más profundo eso, porque aparte el consultante no tiene la experiencia, pero en el caso de acá, a lo mejor yo, Vane, como consultante, lleguen, aunque no conozcan del tema y pregúntenle a su terapeuta, ¿qué es el niño para ti? Y si les empieza a hacer clic la respuesta que les den y les da confianza, empiecen a entrar por ahí, porque también es un tema bien hermoso, es de los más fuertes, el tema del niño, y también se está utilizando como mucho gancho para que tú tienes una necesidad y vas y lo buscas porque te lo están poniendo ahí. Entonces, aunque ustedes no sepan del tema, lleguen, pregunten y si algo les movió que sí, pues averigüenle por ahí, ¿no? Que es importante. Y pues no me queda mucho más que si les gustó el programa, aviéntense a probar la herramienta, investiguen mucho más. Nos acaba de decir Jessie que aquí en México ella es la representante de la Escuela de Reconstructivas y por supuesto la pueden consultar. ¿Cómo te encontramos, Jessie? Así como está aquí abajo en Instagram como psicóloga Jessica Luna.
Ok. Y también está la página de la Escuela de Reconstructivas, está como Reconstructivas México en Instagram también. Ahí están los eventos que tenemos. Tenemos sesiones de grupo, más o menos una vez cada mes y medio. Ujú. Y también sesiones en trabajo individual, que pueden ser en línea, pueden ser en algunas, en dos sedes de la Ciudad de México en presencial. Entonces, bueno, estamos ahí para el contacto, para la información de lo que, los próximos eventos que vamos a tener. Perfecto. Y bueno, pues yo ya la voy a poner aquí en jaque porque yo desde cuando le estoy diciendo que ya empecemos a dar fechas para formaciones. Es importante decir que ella está certificada y la reconoce la Escuela de Reconstructivas para que sepan que también eso es importante. Jessy, mil gracias. Yo sé que vamos a estar por acá. Como siempre, es un gustazo. Y bueno, pues conocer acerca de todo este tema es importante. Y bueno, pues no me queda más que darte las gracias. Gracias por todo, por caminar juntas, por ser mi maestra, por darme información siempre fresquita y bien interesante. Y pues nos vamos a ver bien pronto. Pues gracias, Vane, y todo el éxito. Y bueno, no nos dejen Gracias. de escuchar porque los temas que presenta Vane siempre son temas de interés. Entonces, pues gracias y nos vemos más adelante. Así es. Y bueno, pues ustedes quédense por acá. Acuérdense que nos ayudan un montón suscribiéndose, dando like por ahí. Si el tema ustedes creen que a alguien le puede interesar, que a alguien le pueda servir, les agradecería mucho compartirlo. Más que por el programa, porque es importante que le llegue la información a las personas y más en esta crisis de salud mental que hay que hay en todos lados. Entonces podemos hacer algo bien y algo bonito. Y como terapeutas igual, hay que portarnos bien, hay que ser honestos, hay que echarle un montón de ganas para que lo bonito se reparta. Sean felices, muchas gracias y bueno, esto fue Nada es tan en serio o a la mejor sí. Cuídense mucho y nos vemos bien pronto. Bye bye. Bye.